empezar la clase. Hoy día vamos a tratar lo que es alergias y los tumores benignos y malignos, ¿ya? Entonces, no encuentro el puntero. Pensé que estaba en una. Entonces, para las alergias, ustedes tienen que saber que la parte de las alergias es bien complejo, o sea, es bastante. Por mencionar, hay como 100 tipos de alergias, pero se les clasifica pues, de alguna manera en grupos, ¿no? Entonces, pero en general las alergias pueden ser causadas por algún medicamento, es en primer lugar. Lo más frecuente ahora, porque como hay tanta medicación que se da, entonces, y las farmacias venden nomás y sin receta, con tal de vender, entonces crea pues que ahora, antes eso no era lo más frecuente, pero ahora sí, ¿ya? En segundo lugar, las alergias pueden ser por algún medicamento, por algún alimento, entre ellos, bueno, el chancho, el pescado, los mariscos, los chocolates, ¿no? Los cítricos. En tercer lugar, puede deberse a una infección interna. Por ejemplo, una paciente está con una infección urinaria, entonces eso va a repercutir haciendo una alergia que se llama urticaria. Entonces, se trata la causa y sin embargo ya la alergia mejora, ¿ya? Pero también se sabe que a veces el 100% de las alergias, solo el 30% se reconoce la causa que lo está produciendo, lo que estamos mencionando. Otro cuadro es de alergias por los parásitos. Entonces, cuando hay una parasitosis, así, entonces también repercute. Y así, ¿no? Bastantes. Entonces, a las alergias es importante ver las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, las alergias, cuando son mediadas por la inmunoglobulina E, que es una inmunoglobulina, entonces se le conoce con el nombre de alergia inmediata, ¿no? O de tipo 1, según Cell y Coons. Entonces, inmediata quiere decir que la reacción se produce pues luego, en un día, así, o sea, es rápida la respuesta y la aparición de la alergia, ¿ya? Y en segundo lugar tenemos cuando son producidas por citotóxicos, y se llama pues alergia citotóxica mediada por inmunoglobulina E, G, y a esto se llama tipo 2. Siguiente. Entonces, en las alergias es importante los antígenos y la respuesta que son los anticuerpos. Entonces, ante los antígenos, que son las causas que pueden producir la alergia, va a responderse con la formación pues, de anticuerpos, ¿no? Y también hay células pues, que están comprometidas, especialmente las células de Langerhans, son las células que se comportan como presentadoras de antígeno y que de esta manera tienen que ver con la respuesta y la aparición de la alergia. Y la de tipo 3 es la que está mediada por inmunocomplejos, y ahí tenemos, por ejemplo, las alergias que se llaman vasculitis, ¿no? Que en general también se llama vasculitis urticariana o urticaria vasculitis. Y la de tipo 4 es cuando ya la reacción más bien es tardía, ¿no? Demora. Entonces, incluso se dice que una alergia puede ser que hoy día esté la causa produciendo, pero va a aparecer a los 10 días recién.
e incluso para algunos medicamentos hasta un mes uno puede indagar qué ha pasado en ese mes, qué alimento o qué medicamento tomó. Ya eso se llama las alergias de tipo 4 o tardía, y está mediada por células LTH1. Entonces, una de las alergias que más se ve y que es más frecuente y un dolor de cabeza para los papás es la dermatitis atópica. ¿Ya? La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel que causa escozor, prurito, y que se hace crónica la cosa, ¿no? Y como estos pacientes tienen la dermatitis atópica en la piel, las lesiones, también les da asma, rinitis, fiebre del heno, ¿no? Y se acompaña. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene este tipo de alergia, también le preguntamos, ¿y su niño tiene asma o tiene otras lesiones? ¿No? Y la dermatitis atópica la causa es de herencia, o sea, es de familiar. Ya no es que sea contagiado, sino es de familia. Y miren las lesiones, cómo son tan evidentes en la carita, y las lesiones en los pacientes de la infancia, en los lactantes y niños de 1 año, así, o 2 años, las lesiones son en la carita. Pero miren, fíjense que en los surcos nasogenianos no lo toma y siempre se conserva sano. Eso lo diferencia de la dermatitis seborreica, que sí, la dermatitis seborreica sí toma los surcos nasogenianos. ¿Ven? Por eso al lado de la nariz la piel está sana. ¿Sí? Pero ya cuando los niños crecen, ya cambia la ubicación. ¿Ya? Entonces, la dermatitis atópica en los primeros meses de vida, más que todo en el 60%, como ya hemos dicho, en el primer año, pero después a los 5 años ya mejora de por sí. Eso es lo usual, ¿ya? Pero algunos no mejoran sino después, antes de los 15 años, pero una gran mayoría, ¿no? Casi el 75%. Y el resto que no mejora sigue al adulto, sigue con la dermatitis atópica, y entonces se llama ya dermatitis atópica del adulto, que se hace rebelde y es un poquito difícil de tratar. Entonces, como hemos dicho, hay una predisposición hereditaria, el 50% puede desarrollar asma, rinitis, fiebre del heno, y este cuadro es tanto igual en varones como en mujeres. Y el síntoma principal de la dermatitis atópica es el prurito, o sea, el escozor. Entonces, la causa es desconocida porque estamos diciendo que es familiar, ¿no? Entonces, a veces el papá, la mamá dice, no, pero nadie tiene, ni yo ni mi esposa, pero cuando ha sido niño, se ha tenido seguramente, ¿no? Ya. Entonces, ya hemos dicho que pertenece al cuadro de la hipersensibilidad tipo 1, mediada por la inmunoglobulina E. El valor de la inmunoglobulina E normal es 100, ¿ya? Pero en los niños atópicos o en las personas mayores atópicas, el valor es 200, 500, incluso 2000. O sea, si tiene 2000, ya quiere decir que es recontratópico, pues, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un colega que justo también hizo internado conmigo, que trabaja en el Hospital Amigo Delgado, y estuvo acá en Arequipa destacado porque tenía pues su alergia fuerte, y cuando le hicimos el examen tenía 3000,
¿ya? Y por eso sí le dan pues, el destaque, porque uno le pone pues, lo que es, ¿no? Entonces, así. Entonces, ¿qué alimentos que son los alergenos debemos de que los niños que son atópicos consuman en menor cantidad de lo normal, ¿no? Entonces, o sea, en otras palabras, ¿qué alimentos son alergenos pues, que dan la alergia? ¿Ya? Entonces, la leche, los huevos, las nueces, los mariscos, el pescado, que pueden provocar prurito y llevar a una lesión eczematosa. Y acá estamos repitiendo que la dermatitis atópica del niño, del lactante, respeta el triángulo nasal, como siempre se ve. ¿Ya? Siguiente. Entonces, mientras tanto, ya cuando el niño crece y ya se llama infante, ya no es como el anterior de menor edad, entonces ya se agrega sequedad de la piel, el prurito sigue y ya se rasca el niño, pues, ¿no? Como ya es más grandecito, se rasca. ¿Y dónde se presentan las lesiones? En las zonas flexoras, o sea, aquí en los pliegues de los brazos y en los pliegues de las piernas. Y esta es la dermatitis atópica del adolescente o del adulto, ¿no? Más severo, miren, hasta incluso las lesiones pues son más severas, porque se hace más siguiente. Entonces, hay criterios para el diagnóstico. Entonces, hay criterios mayores de la dermatitis atópica, que son 3. ¿Ya? Uno de ellos es el prurito, ¿no? Otro es la distribución de la morfología, dónde dan las lesiones. Ya hemos dicho, en niños pequeños en la cara, de los niños más grandecitos en las zonas de flexión. ¿Ya? Y después también el compromiso pues, en los adultos. Liquinificación quiere decir que por el rascado el paciente se rasca y la piel se va engrosando, se va acartonando. Eso es liquenificar. ¿Ya? Y la evolución es por brotes. Y también tiene pues la historia personal o familiar de un familiar que tenga atopía. Entonces, para dar el diagnóstico debe tener 3 criterios mayores y 3 criterios menores. Entonces, entre los criterios menores, como vamos a ver más luego, son varios, incluso son 29. Siguiente. Entonces, criterios menores. ¿No? Uno de ellos es la cerosis, o sea, la sequedad de la piel. La ictiosis es la descamación. Otro criterio es la inmunoglobulina E elevada. Otro es el eczema del pezón, la tendencia a las infecciones cutáneas, porque siempre el paciente con esto, como se rasca, fácilmente se contagia con su manito o sucia el niño, y por eso en la dermatitis atópica hay que dar el tratamiento no solo para dermatitis, sino para infección sobreagregada, ¿ya? Si no, no mejora. Y a veces muchos colegas dan para alergia a todo, pero se olvidan de dar, porque se mete una bacteria que es el estafilococo, y el niño no mejora y ya van ante otro colega, así. Ahora, si van ante un colega que ha aprendido en Lima, en el Hospital Cayetano, con el doctor Bravo, el doctor Mendoza, del 12 de mayo, que nos ha enseñado, entonces sí, pero ese no se olvida de dar. ¿Ya? Y al doctor Mostajo y a mí nos han enseñado ellos. ¿Ya? Entonces, después otro criterio es que tenga el niño esas manchitas medias blanquitas en la cara, que se llama pitiriasis alba. Después, esa pitiriasis alba es como manchitas, pero no blancas, sino un poquito. Cuando es poco se llaman lesiones hipopigmentadas.
como son medias tendencia a blanco, por eso albo quiere decir blanco, pues. El que haces alba es blanco. Después, debajo de los ojos se forma un surco, una rayita, y eso se llama pliegues de Dennis Morgan. Entonces, si uno le hace bajar la vista al paciente un poquito, se nota clarito, y el niño también tiene como ojeras. Entonces, al verlo nomás, ya uno dice, a este niño es atópico, porque tiene pues a la vista los pliegues de Dennis Morgan. El prurito, ¿no? Cuando suda, la hipersensibilidad, ¿no? También el estrés también, y el dermografismo blanco. Entonces, en los niños atópicos, son niños, se nota clarito porque son bien movidos o son hiperactivos, y lo bueno que tienen a su favor que sí son inteligentes, pero son vacas que no paran. Cuando viene a la consulta ya está moviendo, ya está, que la mamá no lo puede contener. ¿Sí? Entonces, después de la dermatitis atópica, hay también otro tipo de alergia que son los eczemas, que es otro tipo de alergia. Entonces, estos eczemas se llaman eczemas de contacto cuando es por algún contacto que ha tenido el paciente. Por ejemplo, contacto es tener pues, el reloj acá en la mano, ¿no? Y si el paciente tiene alergia a los metales, especialmente son tres, el níquel, el cobalto y el cromo, y se le hace como una alergia bien severa, porque no soporta, pues, ¿no? Y las causas de estas alergias, así de eczema, pueden ser de causa exógena, ¿no? Por una alergia irritante, como el ejemplo de acá, o una reacción al sol, pues por eso dice fotoreacción, fotoespesor, o puede ser de alguna causa endógena, o sea, de nuestro mismo organismo, de ahí parte, ¿no? Y ahí tenemos toda la dermatitis atópica, la seborreica, el lupus crónico discoide, o también el eczema nunular, que es redondeado o discoide, porque nunular quiere decir en forma de moneda. Después tenemos otro cuadro que se llama dermatitis eczematosa por éstasis, o sea, quiere decir que las personas que tienen pues, varices, problemas varicosos, entonces eso influye para que dé un eczema endógeno, ¿ya? Entonces, para ese paciente lo que hay que tratar es que siempre primero también las varices, porque si no nos mejora, pues, ¿no? Y otros que están de otra forma clasificados, está por ejemplo el eczema craquelé, que se ve en los caballeritos, en los viejitos, por la piel seca en los mayores pues, de la tercera edad. Después el líquen simple crónico, que antes se llamaba neurodermatitis, que eso se ve, ese eczema generalmente en la nuca, en el cuello posterior, que las mamás así criollamente le dicen empeine. Mi hijo le ha salido un empeine detrás de la nuca, ¿no? Y también está pues, la dermatosis plantar juvenil. Entonces miren la dermatitis de contacto, cómo es la mano, está totalmente así bien irritada, ya quiere, digamos, como que quiere sudar, y a eso se llama pues, que la lesión llora, así se dice en los libros, ¿no? Después el ejemplo del otro es el eczema discoide, o sea, medio redondeado, y el eczema de las venas, de los varices, se hace tan el eczema, miren, a la altura del tobillo, y incluso se ulcera,
Y por eso, cuando es úlcera, se llama úlcera varicosa. Y cuando es alergia, se llama dermatitis hipostática o dermatitis por éstasis. ¿Ya? Y al otro lado está el eczema atiastósico o el eczema craquelé, que se ve así medio cuadriculado, la piel reseca en los mayores de la tercera edad. Siguiente. Entonces, el tratamiento para el eczema atópico está indicado primeramente los emolientes, o sea, son las cremas que son sueltitas, ¿no? Que son sueltas y que son, pues, digamos, hidratantes. Entonces, ¿por qué? Porque la piel se reseca, pues, cuando el paciente tiene eczema atópico, ¿ya? Entonces se pone en las lesiones eczematosas, en las ictiosis, y después hay que echar crema de corticoide para que estos sanen, ¿no? Entre los que se pone más es la hidrocortisona, que es la más adecuada. Pero como siempre, a veces no se tiene que usar mucho corticoide, de que ya mejora la cosa y casi ya no hay que seguir, porque el corticoide tiene sus efectos que adelgaza la piel y también baja el sistema inmunológico, entonces no se puede. Entonces se pone ya otra crema cuando ya está mejor, que se llama tacrolimus, que es un inhibidor de la calcineurina y que va muy bien y no tiene los efectos del corticoide. Se puede usar aunque sea un mes y no hay problema, ¿ya? Algunas lesiones que son un poco fuertes, como el líquen simple crónico que les decía, se usa, pues, corticoides, pero que sean más fuertes, como el clobetasol, la betamethasona, y se puede poner vendaje incluso con una plástica transparente, y eso se pone más que todo de noche. Entonces penetra, suda y penetra más el medicamento y ya se mejora, ¿ya? Y se tiene que acompañar, pues, con antihistamínico, porque esto da, pues, prurito, da bastante prurito, es escozor, y si está, pues, con superinfección bacteriana, entonces hay que dar antibiótico por vía oral. Lo que se da más es la cefalexina, la cefalexina, después la amoxicilina más ácido clavulánico, es que va mejor, pues. Ya casi no se usa mucho la dicloxacilina, que se ha usado bastante y que por usar bastante ya crea resistencia, ¿ya? Después hay que excluir de la dieta los alimentos que sean alérgicos, lo que hemos dicho en la relación anterior, ¿no? Y cuando las alergias son, o sea, la dermatitis atópica, por ejemplo, del adulto, que no mejora, entonces hay que usar las cámaras de luz, que eso se llama fototerapia. Entonces el paciente entra a esas cámaras de luz ultravioleta y entonces mejora, pues, ¿ya? Mejora, ¿ya? Y también hay medicamentos, pues, que hay que adicionar, como por ejemplo la sacuprina o la ciclofosfamina. Entonces, después ya tenemos otro grupo de alergias, es la dermatitis alérgica de contacto. O sea, como su nombre lo indica, por el contacto con alguna sustancia, con alguna planta, ¿no? Y acá el tratamiento, pues, siempre también es el corticoide, pero hay que saberlo, digamos, recetar. Siguiente. Entonces, en estas alergias de contacto, ahí están lo que mencionamos al comienzo, las células del Langerhans que se presentan como células presentadoras de antígeno, ¿no? Entonces va a haber primero una fase aferente y otra fase después eferente, ¿sí? Entonces, acá en las alergias
también intervienen pues las interleuquinas, las células del ángel, hemos dicho, los queratinocitos, ¿no? Y tanto la interleuquina 1, 2 y 10 son las más importantes, y el interferón gamma. Entonces, algunas enfermedades están asociadas con antígenos de histocompatibilidad que ya se han descubierto y se han precisado a qué enfermedades pertenecen. Por ejemplo, el antígeno de histocompatibilidad B35 pertenece o está en la enfermedad de BC. Después, en la dermatitis herpetiforme, el B8 y el DR3. Y en la psoriasis, por ejemplo, que es una enfermedad que es bien conocida en dermatología, tiene pues el B3, el B7, el C6, y en la psoriasis artropática el B27 y así, en el síndrome de Reiter el B27 también, ¿ya? Entonces, eso siempre para ver que ya hay para cada enfermedad sus antígenos correspondientes. Bien. Entonces, y después la dermatitis seborreica sí se hace ya cuando se trata en el doctor Mostajo, que va a hacer pues la psoriasis, o sea las enfermedades eritematopapulo escamosas, esa parte. ¿Ya? Entonces, solo para que vean que como este paciente tiene dermatitis seborreica y afecta toda la cara, mira, no respeta, más bien está más fuerte en los surcos nasogenianos. Entonces, cuando el paciente es tan severo el cuadro, entonces es marcador de VIH, porque si viene ese paciente hay que pedirle examen de ELISA, porque probablemente es que está fuerte toda la cosa. Siguiente. Entonces ahora pasa a la parte siguiente. Ya. Eso ya lo hemos hablado. Siguiente. Ya. Entonces, otro tipo de alergia que es muy conocido, que ustedes también han escuchado, es la urticaria. Entonces, la urticaria es un síndrome reaccional de la piel y también de las mucosas. Y la lesión elemental es la roncha o abón, y se caracteriza porque también hay no solamente las ronchas o abones, sino edema, o sea, hinchazón de la piel. Y cuando el paciente tiene hinchados los párpados, hinchados los labios, más la urticaria, hinchados los genitales, entonces a eso se llama angioedema. Entonces, en el diagnóstico habrá que poner al paciente que está llegando por emergencia con una urticaria más angioedema. ¿Ya? Y el angioedema, este cuadro, es bien grave, porque así como se hincha lo que he dicho, los párpados, los labios, a veces los genitales, se hincha también la glotis. Y si se hincha la glotis, el paciente ya no puede respirar. Por eso llega a emergencia y dice, no puedo respirar, me ahogo, dicen el caballero, el paciente, pero en general desesperado. Entonces vamos adelantando que para esos cuadros hay que hacer la atención inmediata. Si el otro paciente que lo estaban atendiendo lo tienen que dejar un ratito porque ese de repente puede esperar, pero el que llegó no, porque en 3 minutos se muere. Ves que le tapa y se ahoga y se muere. Entonces la cosa ahí hay que poner adrenalina subcutánea, porque si ustedes van a decir, dale para la alergia loratadina, cetirizina, nada le haría. Si le ponen inyección así sea la vena de dexametasona, tampoco es
no es tan rápido el efecto y el paciente se muere porque no tenemos tiempo. ¿Ya? Entonces ahí hay que poner adrenalina o epinefrina. Entonces esta urticaria o angioedema puede estar solo o puede afectar las dos cosas a un 20-25% de personas en algún momento de la vida, ¿no? Y puede acompañarse por un cuadro sistémico. ¿Sí? Entonces, ese es el angioedema tipo 1. Miren cómo la hinchazón de los párpados. Entonces, no creo que en el examen vayan a fallar, porque la foto misma lo dice, es un angioedema pues, bien marcado. Entonces, como dice ahí, es una reacción inmediata, mediada por la inmunoglobulina E, que es pues, muy importante, por eso repetimos y repetimos, y va a provocar una urticaria con angioedema y por lo tanto después va a hacer un shock anafiláctico y hay que dar pues, drogas por vía endovenosa, pero en este caso si por ejemplo es la reacción por la penicilina, ¿ya? Por eso siempre se pregunta y dice, señora, ¿le han puesto alguna vez a penicilina así, inyección? Si dices sí, ya quiere decir que no ha pasado nada, pero si no le preguntan y de repente sí ya le hice un efecto antes, una segunda vez o una tercera vez que se le pone o toma, entonces más fuerte es la reacción, ¿ya? Entonces, en la urticaria, miren las lesiones, eso se llama ronchas o abonas. En toda la espalda, miren, todo, es una urticaria pues, generalizada, ¿no? Y cuando nosotros le hacemos digamos, con un bajalenguas o con la uña mismo unas rayitas, eso se llama dermografismo. Y es un dermografismo pues, positivo, porque rápidamente se forman las líneas enrojecidas, incluso tiene pues grados, ¿no? Cuando es poco, grado 1 o una cruz, cuando es más o menos 2 cruces, y cuando es bien notorio y rápido, es pues 3, 4 cruces, hasta 4 cruces es lo máximo, ¿ya? Entonces ahí tiene dermografismo positivo, y en la biopsia, ¿qué vamos a ver en la histopatología? Que la piel está pues edematizada, por eso hay esos espacios en blanco, eso significa edema de la dermis. Sí. Entonces, la urticaria y el angioedema puede afectar a todos los grupos etarios. La forma aguda es más frecuente en adultos jóvenes y en niños, y la forma crónica más frecuente en adultos y en mujeres de mediana edad. Entonces, para que digamos que una urticaria es aguda, es cuando en el tiempo se mide. Si el paciente viene con el cuadro de urticaria de 1 mes y medio, o sea, 6 semanas o menos, eso es urticaria aguda. Pero si viene de 6 semanas, o sea, 1 mes y medio o más, 2 meses, 3 meses, ya eso se llama urticaria crónica, y el tratamiento siempre es diferente, no es igualito, ¿ya? Entonces la duración también de la urticaria puede ser de 1 o varios años, porque siempre dice el paciente, años ya tengo mi urticaria, ¿no? Entonces en cuanto al tratamiento pues, de la urticaria, hay que identificar y eliminar pues, la causa, en lo posible, si es que se tiene la causa, como ya lo dije en los porcentajes. Si nosotros vemos y le pedimos, por ejemplo, para más o menos orientarnos, un hemograma parasitológico seriado, ¿ya? Y si por ejemplo en el parasitológico dice positivo a Ascaris, a cualquiera de los parásitos, entonces sí que ahí está la causa. Entonces damos para la parasitosis y el paciente se mejora. Y como dije también, si es una infección a la muela, una infección urinaria
o una infección en cualquier otro sitio, se cura la infección y la urticaria pues ya se mejora, ¿ya? Entonces, en la urticaria siempre decimos que hay que dar dieta hipoalérgica, ¿ya? Hipoalérgica quiere decir lo que les he dicho, pues no chancho, pescado, mariscos, chocolates, gaseosas de color, porque la gaseosa de color tiene una sustancia que se llama tartrazina, y esa sustancia es bien alérgica para varias personas. Por eso, bueno, no es hacerle mal a la cola real, pero eviten casi de tomar mucha cola real que tiene de varios colores, ¿no? Y siempre, como dije, tratar el cuadro de fondo. El 75% de los casos no se identifica la causa, por más que busquemos, por más que exámenes, esto, que el otro, a veces no se llega a decir cuál fue la causa. Entonces, por eso cuando se conoce la causa, sí pues decimos que es factible de mejorar rápido. Pero cuando no se conoce, que es el 70%, o acá está 75%, entonces a eso se llama, le ponemos en el diagnóstico, urticaria idiopática. Entonces, hay varias formas de dar el tratamiento de acuerdo a cuál caso, ¿ya? Entonces, los antidepresivos tricíclicos, la doxepina, la amitriptilina, sí ayudan, pues sirve para que el paciente también esté más tranquilo, que no esté tan estresado, con depresión, pues digamos, preocupado de su alergia, ¿no? Después, los agentes adrenérgicos, como hemos dicho, la adrenalina subcutánea, ¿no? Y también se agrega, pues, antihistamínico de toda manera, ¿no es cierto? Después, el ketotifeno también sirve para la alergia cuando es una alergia así respiratoria, porque estabiliza, pues, los mastocitos, ¿ya? Y los corticoides sistémicos sí se da en la urticaria aguda como antiinflamatorio, ¿ya? Y también, pues, si tienen empeora, pero ya sacando ya después del cuadro de la urgencia que se tuvo que poner adrenalina, ¿ya? Entonces, por eso se da prednisona, por ejemplo, si es adulto viene de 50 miligramos y se da solo unos 10 días o menos, no se da más, ¿ya? Después también se da antihistamínico, como hemos dicho, y es mejor dar un antihistamínico en la mañana en el desayuno, por ejemplo, loratadina, y en la tarde no el mismo, ¿sí? Ni decir, pues, dale loratadina, desayuno, almuerzo y comida, no, es solo en la mañana, y otro antihistamínico en la noche, hace mejor efecto, o sea, se sinergiza, lo que han aprendido en farmacología, que el medicamento se sinergiza, o sea, se junta y hace mejor, o sea, se potencializa, pues, ¿ya? Y como dice ahí, ya lo dije, que en la urticaria crónica hay que evitar que los corticoides, porque no tiene efecto. Entonces, hay enfermedades sistémicas que están, pues, asociadas a la urticaria. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. Entonces, se trata la enfermedad y la urticaria también va a mejorar, ¿no es cierto? También está relacionado con la enfermedad del suero, con la artritis reumatoidea juvenil, con el hiper o hipotiroidismo, con las neoplasias y con las mastocitosis o urticaria pigmentosa también se llama. ¿Sí? Entonces, después ya viendo ahora los cuadros que también así hay que tener en cuenta que son graves y que son generalmente por algún medicamento, es la necrolisis epidérmica tóxica y el síndrome de Stevens-Johnson. Entonces, si alguien de ustedes, como dijeron, dermatología, pero no, ¿para qué si es
ahí no hay urgencia, ahí no se hace guardias, no trabajan el día feriado, entonces efectivamente sí, pero entre las enfermedades estas sí son severas y graves. Entonces la necrolisis epidérmica tóxica se llama también enfermedad de Lyell y es más frecuente en mujeres y tiene pues formas, primero algo leve, pero después ya se hace pues grave, ¿ya? Y más da en las personas, en el adulto mayor. Y el cuadro clínico siempre está precedido pues por astenia, algias, por una amigdalitis y siempre la presencia de piel. ¿Sí? Entonces, este es un paciente que tiene enfermedad de Lyell, ¿ya? Miren cómo la piel se ha despegado, se ha ampollado y las ampollas son tan grandes que ya no son ampollas sino lictenas e incluso más, y se comporta pues como un gran quemado, como que se ha quemado en un incendio, ¿no? Entonces va a haber también pues secuelas, hay la pérdida de las uñas, alteraciones visuales, todo eso. Entonces es muy importante este cuadro. ¿Ya? Y a ver, siguiente, entonces, siguiendo, porque después vamos a ver el síndrome de Stevens-Jones, ya que es prácticamente lo mismo, pero es un poquito menos grave. Entonces, la necrolisis epidérmica tóxica puede ser un cuadro grave de reacción medicamentosa. Lo que más produce este cuadro es los medicamentos que se usan pues, anticonvulsivantes, ¿no? Entonces, la fenolftaleína, la fenitoína, la hidraltoína, los barbitúricos, ¿no? Y tiene una mayor mortalidad este cuadro. Más del 30% del que le da este cuadro lleva al óbito, ¿ya? Y se dice que la responsable es la exotoxina epidemiolítica del estafilococo aureus grupo 2, fago 71. ¿Ya? Y hay otro cuadro que es bien parecido, que es el síndrome de las 4 S, ¿no? Que también es, pero lo que se presenta es en niños. ¿Ya? Cuando es en niños, ya tiene pues, ese nombre, ¿no? Es grave, sí, pero no es tan grave como la necrolisis epidérmica tóxica. ¿Sí? Siguiente. Entonces, ese síndrome de las 4 S quiere decir en inglés que cada S significa S síndrome. Estafilococo, la otra S. De la piel en inglés es skin, la otra S. Y escaldada, pues escaldej en inglés. Por eso dice el síndrome estafilocócico de la piel escaldada. El otro cuadro que es grave, pero no tan grave como el otro, es el síndrome de Stevens-Jones, ¿ya? Que más bien sí, a diferencia del otro, es que afecta a las mucosas más, ¿ya? El anterior, el NET, casi no afecta a las mucosas, ¿ya? Y antes de que aparezca el síndrome de Stevens-Johnson, es una enfermedad que se llama eritema multiforme. Antes había mayor y menor, pero ahora se le ha catalogado como que antes de que dé Stevens-Johnson da pues el eritema multiforme mayor, que es más grave, ¿ya? Entonces, el cuadro clínico es con alteraciones, como dije, de la mucosa oral, conjuntival, también la vía respiratoria alta, las mucosas genital, ¿no? Y son menos las lesiones que el síndrome de Lyell. Entonces, el síndrome de Stevens-Johnson afecta a la piel de un 10% o menos. Mientras tanto, el Lyell es del 30% o más, ¿ya? Entonces, la evolución es un poco más favorable a
a pesar de que tiene las mucosas bien comprometidas y tiene menos secuelas, ¿no?, que la anterior, o sea que es el 5% nomás es mortal, ¿ya? En tanto el otro es más del 30% es mortal. Entonces, este es un paciente con síndrome de Stevens-Johnson. Miren las mucosas, ¿no?, del niño, y también la lesión se denuda bastante, pero como digo, en porcentajes medios. Este es un cuadro pues, de un niño pues, del hospital del CASE, ¿no?, que se le dio pues, medicación anticonvulsivante, ¿no?, y como repetimos, las lesiones son menos severas medio. La evolución de todas maneras es más favorable que la necrosis epidémica tóxica. Entonces, antes también, por ejemplo, cuando yo estaba de interno en el Hospital Honorio Delgado, hubo un paciente que tenía síndrome de Stevens-Johnson. ¿Y saben qué medicamento es el que más en esos tiempos daba? Los anticonvulsivantes, o sea, la carbamazepina. Ya, y hoy en día casi ya no se usa pues, la carbamazepina. Incluso la carbamazepina se utilizaba para el dolor del herpes zóster, que es un dolor feo, fuerte, y se utilizaba antes y iba bien, pero siempre y cuando que no tenga predisposición a hacer reacción pues, así de Stevens-Johnson. Entonces, ahora vamos a ver los tumores benignos de la piel y de paso también mencionamos y vemos los malignos. Entonces, los tumores de la piel lo que se forma tiene que ver mucho con la piel y la radiación ultravioleta, o sea, el sol. Y este es pues, el espectro, ¿no?, de la radiación. Entonces, como ahí están las capas de la piel, la parte superior dice estrato córneo, es la parte córnea, pero lo que a veces está encima, y que si uno, por ejemplo, se roza, se hace cañito, es que el cañito es el aumento del grosor de la capa córnea. Después vienen las células que están así como ladrillos, después la epidermis, ¿ya? Y abajo lo rosado es la dermis, y por debajo de la dermis tenemos la grasita que está en la piel, que es de color amarillo, es el tejido celular subcutáneo. Entonces esta radiación afecta y tiene los valores, ¿no?, que por ejemplo, si hay una radiación de 200 nanómetros, entonces va a afectar poco, pero si la radiación es más fuerte, mira, penetra más, desde que dice 400 o 700, y llega pues hasta la dermis papilar, incluso hasta el tejido celular subcutáneo afecta. Entonces, la epidermis, ahí los ladrillos, tiene, pues, como hemos dicho en la clase, tiene varios estratos, ¿no? Y el estrato de abajo, esa raya así, abajo es la membrana basal, y después ya viene la capa basal, la capa germinativa, lo que hemos dicho, ¿ya? Y la dermis sí tiene dos partes, la que es debajito desde esa franja media granate, que es la membrana basal. La parte superior se llama dermis papilar, pero la dermis, ya que casi que se va para cerca del tejido celular subcutáneo, abajo, se llama dermis reticular. Entonces esto es importante de las capas. En el melanoma, por ejemplo, hasta dónde ha afectado, pues, para ver el pronóstico. ¿Ya? Si un melanoma está afectado solo hasta la capa córnea, entonces se llama melanoma in situ y el paciente tiene mejor pronóstico porque se opera, y si es de la forma superficial, mucho mejor, entonces el paciente puede salvarse, digamos, curarse.
ya, pero si afecta ya hasta bajo, hasta la dermis reticular, el pronóstico pues malo. ¿Sí? Entonces, los tumores, ¿qué son? Son neoformaciones de la piel, ¿no? Debidos a la exposición de la piel a las noxas exógenas, capaces de producir alteraciones de crecimiento con proliferación de tejido, ¿no? Fuentes diversas, por ejemplo, tenemos los tumores en la epidermis, hay tumores que se notan a simple vista, o sea, en la capa superior en la epidermis, pero también puede haber tumores del tejido conectivo, o sea, en la dermis, y ahí tenemos, por ejemplo, los lipomas, ¿no? Los tumores que se llaman histiocitos o derivados de los mastocitos o de los linfocitos que son por los linfomas, ¿no? Y también hay tumores que son secundarios si un paciente tiene neoplasia, después le va a salir un tumor en otro sitio, ese es secundario a una metástasis. ¿Sí? Entonces, para hacer el diagnóstico de los tumores, siempre hay que hacer una buena historia clínica, ¿no? Hay que explorar, mirar bien, y después siempre los dos parámetros que hay que tener en cuenta más que todo en el examen de la piel es la inspección y la palpación. Si el tumor es blando, si el tumor es duro, ¿no? ¿Ya? Y después siempre se hace pues la biopsia, que es el estudio histoquímico del tumor, para darte el diagnóstico y también si eso no nos ayuda a tener la certeza del diagnóstico, entonces vamos a hacer el examen de inmunohistoquímica también. Y si no, ya, por ejemplo, se manda a Lima a hacer ese estudio, y también en el Instituto Nacional de Salud, ahí se hace, por ejemplo, el estudio de biología molecular. Entonces, la etiología de los tumores se debe, como hemos dicho, a la radiación ultravioleta, al sol generalmente, y más afecta a los que tienen el tipo de lesión 1 y 2. Como vamos a ver ahorita ya con fotos, pero les voy adelantando que el tipo 1 es el más blanco, que rápidamente se enrojece con un poquito de calor que le da. Y esos son, por ejemplo, los pacientes que son, digamos, de Estados Unidos, de esa raza. Esos blancones y que se enrojecen rápido, ese es tipo 1. El tipo 2 es también un poco menos, pero casi igual, ¿ya? Y ahorita ya vamos a hablar del tipo 3, 4 y 5, si no, miremos de una vez. El tipo 3 es los que somos un poco blancos, ¿no? Acá hay varios, ¿no? Incluyéndome yo. Y el tipo 4 es lo que son más morenos, más trigueños, digamos así, ¿no? Por ejemplo, acá también hay varios, ¿no? Incluso el delegado es uno de ellos, ¿ya? Y el tipo 5 es ya los morenos, pues. Y el 6, los negros. Entonces, ¿quién es el 6? Por ejemplo, Advíncula, Farfán, pues esos son los 6. Entonces, la radiación ultravioleta afecta más a los blancos, pues, más los quema, más hace salir tumores en la piel, ¿no? Después, la radiación ionizante, o sea, los rayos X también afecta, por eso se pone, pues, ¿no? Para tomar el examen, el que toma su capa, pues, su mandíbula. Y hay también tumores que son carcinógenos por los químicos, por el arsénico, por ejemplo. Por eso algunos dicen mina no, como allá en Tama. ¿Por qué? Porque en otros países
sí tienen pues, un buen impacto ambiental, entonces tienen todo este cuidado. Y acá en el Perú, como hay 48 minas, 20 formales y 28 informales, entonces las informales pues, no les interesa y contaminan el agua pues, con arsénico. Y entonces ahí a la larga, cuando seamos mayores, los que toman o esa agua van a darle pues, sus tumores, su cáncer, ¿no es cierto? Después algunos virus son oncogénicos, o sea, por ejemplo, el virus papiloma humano. Entonces, este virus es el virus, por ejemplo, de las verrugas, ¿no? Pero hay tipos, pues, el de la verruga vulgar es el número 11 y otros más, pero es el 11. Entonces, ese no es carcinógeno, pero el 16 y el 18, que son las verrugas genitales, que se llaman condilomas, esos sí son oncogénicos, o sea que producen cáncer a la larga. Entonces, supongamos que ustedes se casan con su pareja, por supuesto, y la pareja tiene, así como en la anterior, con la televisión, dicen que le sacó la vuelta, que el cueva, que el otro. Entonces, si la pareja tiene esos condilomas y tiene pues, intimidad con su esposa, le va a contagiar pues, y a la larga la esposa cuando sea mamá y cuando sea mayor, si no se controla, va a aparecer con cáncer de cuello uterino, porque este virus es oncogénico, ¿ya? Entonces, por eso ahora ustedes, bueno, hay especulación de las vacunas, que sí se sirven, que no sirven. Es que por esto del COVID un poco pero esa no es una vacuna como la verdadera vacuna. La verdadera vacuna para que este virus no dé cáncer de cuello uterino, hay que vacunar a las niñas que tengan entre 9 a 14 años. Y eso debe ser obligatorio, porque nadie sabe lo demás cuando sean mamás, ¿no es cierto? Entonces, ahí de 9 a 14 debe ser obligatorio. Si les preguntan a ustedes que si está bien o no está bien, sí está bien que se vacunen. Ahora también se está vacunando a algunos países, a los varones también. ¿Para qué? Para que ellos no tengan y no contagien pues. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Entonces, esta es la unidad melanoepidémica, que ahí entra en juego pues, el melanocito con el queratinocito, y solo es para mencionar pues, sus partes, así, ¿no? De esta unidad melanoepidémica, porque es importante porque nos va a servir para cuando hagamos el cáncer de piel. Entonces, si nosotros comparamos el envejecimiento intrínseco, así de por sí, porque por la edad siempre pues, vamos envejeciendo, a diferencia de que se envejece por el sol, a eso se llama fotoenvejecimiento. Entonces ahí están las características. La epidermis, por ejemplo, en el envejecimiento intrínseco, la piel se atrofia, ¿no? Mientras tanto, en el fotoenvejecimiento sí se adelgaza, pero va a haber pues, acantosis, apitis, ¿no? Y así, el colágeno, por ejemplo, está aumentado su resistencia en uno y el colágeno se pierde en el otro, en el fotoenvejecimiento. Entonces, ahí está detalladito, pues, por ejemplo, abajito, las lesiones. ¿Qué vamos a encontrar en el envejecimiento intrínseco? Los angiomas seniles, ¿no? Por la edad, ¿no? Mientras tanto, por el fotoenvejecimiento vamos a encontrar tumores que pueden ser malignos, como el carcinoma vasocelular que dice ahí, o algunas lesiones precancerosas
como vamos a ver, que es la queratosis actínica, ¿ya? Y en cuanto a las arrugas, en el fotoenvejecimiento, en el envejecimiento intrínseco, las arrugas van a ser finas, mientras tanto, con el sol y con el daño solar y el fotoenvejecimiento, las arrugas van a ser finas y gruesas, ¿no? Y donde va a haber más incidencia de neoplasias es pues, en el fotoenvejecimiento. Entonces, ahí están los tipos de piel. El 1 siempre se enrojece con el sol, pero nunca se broncea. El 2 casi siempre, un poco, pero poco se broncea. El 3 es poco sensible, más que los otros, y siempre ya algo se broncea, o sea, a un color marrón. El 4, como dice ahí, pero el 5, que es el moreno, raramente se enrojece y nunca se broncea, ¿no? Solo el color, bueno, que toma. Y el 6 es el negro, bueno, que nunca se enrojece y es que es de la raza negra, ¿no? Sí. Entonces, tenemos los tumores de la piel y ahora vamos a hablar de los tumores de la epidermis, que pueden ser benignos, pueden ser pseudomalignos, o sea, falsamente a veces confundidos con malignos, semimalignos o premalignos y malignos, ¿ya? Entonces, los tumores del tejido conectivo, ahí tenemos los queloides, los androcordones, el dermatofibroma y los tumores de células especiales, ahí están los histiocitos, entonces será por ejemplo, un tumor es la histiocytosis de células de Langerhans, después los mastocitos en la mastocitosis y los linfocitos, los linfomas pues, de células T y de células B, que son tumores malos, ¿no? Entonces, entre los tumores benignos y pseudomalignos, que a veces uno piensa que son malos, pero no son, entonces está el quiste de Milgram. ¿Qué son unos tumorcitos pequeños que son de grasa? Y generalmente se ve también en el recién nacido, que en su naricita tiene así como granitos de grasa, que eso después se va desapareciendo solo. Después tenemos la queratosis seborreica. La queratosis seborreica también se le llama verruga senil, porque sale por la edad. Son como verrugas, pero de color negro. Ahorita vamos a ver las fotos. El queratatantoma es también otro tumor benigno, ¿no? Después tenemos los tumores semimalignos, premalignos y malignos. Ahí están pues, los carcinomas, el vaso celular, la queratosis solar, la enfermedad de Bowen, el carcinoma espinocelular. Entonces, ese es un tumor benigno que se llama hidrocistoma. Hidro es agua, ¿no? Entonces líquido, ¿no? Entonces un tumor benigno que su tratamiento es solo sacarlo completamente y el paciente está curado, ¿no? Pero lo malo es que siempre casi se ubica cerca del ojo, entonces siempre hay que cuidar bastante de que no se afecte el párpado, porque el párpado cumple pues su función. Si por ejemplo ahorita hay viento, uno automáticamente cierra los párpados y no entra pues, el polvo, no entra esto. Pero si uno hace mal ahí y se crea un espacio y el párpado se queda un poco abierto y por más que cierre, se entra por ahí y entonces el paciente va a estar sufriendo de conjuntivitis, de irritación del globo ocular. Entonces, ahí es lo que hay que evitar. Entonces, tumores del tejido conectivo, ahí tenemos el queloide, que es las cicatrices, pues, ¿no? Que a veces tienen ciertas personas más predisposición a ser queloide que otros. Ya eso es de familia, de raza. Después tenemos los fibromas, que son lo que cuelga, como ahorita sí hay las fotos,
Eso se llama fibroma péndulo porque está colgando como un arete, digamos. Después tenemos la fibromatosis de Dupuytren, que esto a veces en la mano, ahí no deja estirar, obstruye y eso hay que operar. También a veces es muy parecido a eso que se llama el síndrome del túnel carpiano. Después la fibromatosis no lo que estoy diciendo, y los sarcomas, ahí está pues el dermatofibroma, sarcoma protuberans, que es un tumor que sale sobre una cicatriz, ¿ya? También acá vamos a ver, por ejemplo, que es el dermatofibroma, así simple, ¿no? El simple, este es el que es más ¿no? Siguiente. Entonces los fibromas, ahí tenemos el blando y el duro. Los blandos son los acrocordones, que son las cositas que salen en el cuello y se parecen a verrugas. Eso se llama acrocordones, que vulgarmente le llaman las señoras, los papás antiguos, le llaman guanico. Y cuando son duros, ahí está pues el dermatofibroma. Pero el dermatofibroma más que todo sale por la picadura de algún bicho, de algún insecto, y entonces la piel reacciona y forma toda una cicatriz así, pero que es duro, fibroso, redondeada, y si uno la aprieta, entonces se hunde para bajito, el centro, se hunde un poquito y eso se llama el signo de Goyoy. Entonces, a ver, siguiente. Entonces, esto es un acrocordón y sería un acrocordón péndulo, pues, porque está colgando, ¿ya? Es único, pero acá en el cuello a veces hay harto. Y si aprovecharé para decirles, si alguna persona es un poco joven, digamos de 30 años, así, porque esto sí sale pues, también por la edad, ¿no? Pero sí sale así y tiene bastante, y entonces es marcador de diabetes. Entonces hay que pedirle a ese paciente por qué tiene tanto, y siendo joven, entonces se le pide toda una glucosa, ¿no? Para ver si no tiene resistencia a la insulina. Después el queloide es otro tumor, como ya lo adelanté, que es de familia, es una formación exagerada del tejido cognitivo ante una herida, una quemadura o un corte cuando se opera, entonces se vuelve pues, y se crece, ¿no? Entonces ese es un queloide. Algunos son más predisponentes a tener queloide y depende pues, de la raza. En las personas que son morenas tienden a tener un queloide más fuerte. Entonces la edad, la localización, ¿no? Porque hay áreas fuera de queloide. Por ejemplo, el organismo, nuestra piel, no todita es igual. Por ejemplo, el queloide es más fuerte en el hombro. ¿No han visto que ustedes de la vacuna nomás en niños, como a veces les hace tremendo de que si la hojita es chiquita? Después, el que en el pecho también es mala zona para tener queloide. Después el abdomen también. Operan de la vesícula un tremendo así, desastre. Felizmente la cara casi no hace queloide. Si la lesión es un poco, por eso cuando se saca un lunar y se saca bonito, sin dañar mucho la piel, no queda nada, no hace queloide. Pero a veces si un accidente, algo, y el corte es así profundo, ahí sí pues, pero menos mal que no tanto, pues. Pero eso se puede prevenir. Por eso dice tratamiento ojo, quiere decir que vamos a ver qué hacer, ya, siguiente. Entonces, esos pues, ya son unas fotos del libro, ¿no? Que son de queloide. Por ejemplo, acá, esto de
del mentón. Por eso es que cuando el paciente tiene acné y tiene las lesiones acá abajo, puede tener feo, son difíciles de tratar. Entonces, si un paciente tiene poco en la cara y acá feo, tiene que tomar isotretinoína, si no, no mejora y nos queda mal, ¿ya? Por más que el otro esté poco, sin bien. Entonces, hablando del queloide, de repente más antes está, pero para el tratamiento se tiene que infiltrar, ahí poner corticoide fuerte, ¿ya? Ese fue el Kenacor, que ahora ya un poco se ha desaparecido, pero hay el Cortiflex, o sea, la triamcinolona en forma, digamos, en forma así genérica, pues, ¿no? Los otros son de marca. Entonces se pone al queloide y se inyecta, y el queloide, como el queloide adelgaza la piel, entonces por eso lo rebaja, pero, y lo que queremos es que lo aplane, que lo disimule. Ese es el tratamiento, pero hay que hacerlo a tiempo, porque todo a tiempo sale bien. Si ya va a venir cuando ya está de años y fuerte, tampoco ya no. Y el queloide no se opera, porque si lo sacamos ese poquito que está, el 100% recidiva. Quiere decir que por un poquito, por sacarlo, el que no sabe, entonces cuando sana ya le sale más, pues, más grande. Entonces, en lugar de hacer un bien, se ha hecho un mal. Ahora sí, pues a veces yo digo que no se opera, pero supongamos que ahora, como los varones, bueno, menos mal que el que está a mi lado no tiene arete, entonces por ponerse el huequito del arete, y si tiene tendencia a ser queloide y no viene a la consulta de mí a tiempo, entonces se le hace una bolita, y con el tiempo se le hace más grande y después ya está colgando con una bola ahí. Ahí sí se opera, pues, porque no vamos a dejarlo de que ya todos lo fastidien, pues, ¿no? Le van a decir, qué bonito tu arete, ¿no? Entonces ahí sí se le opera, pero después hay que apenas al mes que ya sana la que le han operado, se tiene que infiltrar, y por lo menos unas 2, 3, 4 veces al mes se pone, cada mes una postura, cada mes, o por lo menos también va mejor cuando es cada 3 semanas, pero de acuerdo pues cómo va evolucionando, ¿no es cierto? Y ahora yo le diría que para que vaya mejor, esas cositas ya es lo que nos han enseñado y que no dicen los libros, sino es cuestión de criterio y de lo que a veces uno le llama, pues, tratamientos así, la medicina basada en evidencias, en lo que le hace bien. Entonces, de repente su abuelita de él usaba los aretes, pero no fue colgando, sino a presión, taja así, y ahí nomás lo usaban. Ese tendría que usar, pero en la noche, pues, toda la noche duerme así, porque en el día no, pues, ¿cómo va a venir con arete a la universidad, ¿no es cierto? Pero si lo puede tener más, mejor, pues, porque aprieta y ya lo plancha y ya no deja crecer, pues. Ya crecerá de repente poquito, pero ya pues, queda mejor, pues, ya. Después tenemos otro tumor benigno, también es la pápula fibrosa de la nariz. Acá está, de este lado, está más demostrativo. ¿Ya? Es como un granito ahí duro, pero que no es verruga. Entonces eso es fácil porque se cauteriza con el electrocauterio, se quema y ya se hace costrita y se cae. Pero no le vamos a poner tampoco mucho, sino después se le queda un hueco, bueno, ¿no es cierto? Después ese es el dermatofibroma que les decía que cuando se aprieta se hunde en el centrito, eso se llama el signo del Oyuel, y el queratoacantoma es el otro dedo. Hay otro que era angioqueratoma, ¿no? Cuando es así medio angio quiere decir
color sangre, ¿no? Color rojo. Después tenemos los quistes, ¿no? El quiste epidérmico es una tumoración quística, ¿no? Tiene un huequito por donde puede salir por ahí el contenido. Generalmente es grasa, ¿no? Y el tratamiento es la extirpación quirúrgica, ¿ya? Entonces, porque si uno lo aprieta y lo saca y dice, ya me ha quedado bien así, se vuelve a juntar. Entonces se opera cuando está el tumorcito, cosa que uno se orienta para sacarlo todito completo, porque es como una bolsita. Entonces hay que sacar bolsita y todo, si no se queda la bolsita, otra vez se junta, pues con el tiempo, a los 2, 3, 4 meses viene y dice, otra vez se me ha crecido. Claro, se ha juntado otra vez, ¿ya? Y los quistes de Milo que les dije al comienzo, que son de grasita en los niños, por ejemplo, no necesitan tratamiento quirúrgico, sino con lo que se lava y va creciendo, se van desapareciendo. Y en los mayores sí se saca, es fácil de sacar porque está encimita nomás. Con el bisel de la aguja de inyección se coge de abajito y se le saca, y con tal de sacarlo ya después se queda bien. Siguiente. Y este, por ejemplo, es un quiste epidérmico, ves, como dijimos, en el centrito, y por ahí sale el contenido. Pero mejor es sacarlo todo completo para que ya no se vuelva a formar. Y este quiste es un quiste mucoso, o sea, su contenido es gelatinoso, se llama quiste mucoso o quiste mixoide. Siempre da ahí en la articulación de la falange terminal del dedo, ¿ya? Entonces el tratamiento aquí hay que limpiar bien, sacar bien completo, porque si no vuelve a salir, ¿ya? Y el quiste mucoso que sale en el labio inferior, generalmente también es así redondito y también tiene como gelatina dentro. Eso se llama quiste mucoso o mucocele, ¿ya? Entonces su tratamiento es cortarlo, sacarlo, y queda bien. Menos mal que el labio es un tejido donde fácilmente cicatriza, y así no esté bien alineado o bien hechito los puntos, con tal que estén un poco afrontados, no queda cicatriz, y cierra bien nomás y rápido, ¿no? En 10 días ya está sanado y se sacan los puntos. Siguiente. Después otro tumor benigno es el pilomatrixoma, que también se llama pilomatricoma, y como es medio durito, porque al tocar uno, entonces se toca durito, y por eso también se llama quiste calcificado de Malherbe. Igual que localiza más en la cara, más frecuente en niños. La lesión es pequeña, solitaria, indolora, ¿no? El color es medio amarillento, y más que todo sale por la ceja, ahí, ¿ya? Pero más que todo se dice que es de herencia autosómica dominante. Siguiente. Este es el quiste calcificado de Malherbe en la ceja. ¿Se dan cuenta? Un tumorcito, y si lo palpamos es duro, y si lo sacamos y lo cortamos va a salir como grasa. Si lo sacamos y después lo cortamos o lo mandamos al patólogo, él lo va a cortar y se va a mirar. La histología está en la parte de abajo. Miren, en el centro, todo eso que está así es como una grasa dura, media como que cuando se seque el jabón o la grasa se seca. ¿Ves? Entonces eso confirma, por eso dice corte histológico parcial de un quiste calcificado de Malherbe y de matrixoma. Después tenemos otros quistes benignos, también es la hiperplasia sebácea. En las personas mayores, ya de 50 años para arriba, o a veces desde los 40, entonces
comienza a salir pues estas lesiones que son pápulas rosadas, algo amarillentas, y que localizan más en la cara, especialmente en la frente, ¿ya? Entonces, algunos pueden pensar que es un vaso celular, pero no, es grasa nomás. Eso también se cauteriza con el electrocauterio y por eso dice ahí electrofiltración y queda bien. Pero sí pasa el tiempo y vuelven a salir otros. No quiere decir que el que hicimos mal y otra vez se ha vuelto a crecer. Ya, ese es el adenoma sebáceo o hiperplasia sebácea. Ese hacía usted saber de repente su familiar, su papá, su mamá, más que todo el nombre es más sebesto. Entonces, así de esos granitos, pero de grasa, de grasita. Por eso se llama hiperplasia sebácea. Y otras lesiones también benignas, tumores benignos, es la queratosis seborreica, que también se llama verruga senil. ¿Ya? Es un tumor frecuente que afecta la maduración de las células basales y se inician como unas máculas así cafés, ¿no? Y después se van volviendo plaquitas y se van, claro, teniendo más tiempo, se van a poner más oscuras y más duritas, e incluso se hacen de color pardo o negro y pueden a veces tener un poco de pedículo así, ¿ya? Son asintomáticas o pruriginosas. Entonces, ese se puede confundir con un melanoma, pero si la paciente dice, me pica en buena hora, porque ahí nos está diciendo que más es para queratosis seborreica o verruga senil. ¿Ya? Y en negro tienen bastante, pero las lesiones son chiquitas. Entonces, cuando la paciente tiene múltiples queratosis seborreicas pequeñas, eso se llama papulosis nigra, ¿no? Pero tiene un nombre más. Dermatosis papulosa nigra se llama. Dermatosis papulosa nigra. Y eso, por ejemplo, el doctor Bravo de Lima, del Hospital Cayetano, es un gran maestro. Entonces él decía, si ustedes ven a la señora Lucila Campos, que era cantante criolla, que tienen el cuello, ahí nunca se olviden, eso es dermatosis papulosa nigra. Ustedes no la han conocido porque ya se falleció, creo, hace 2 años, así. Y como siempre para sacar algo hacen polladas, siempre a ella le gustaba ir a animar las polladas, por eso su chapa era la reina de las polladas, Lucila Campos. Y su papá le pregunta, a ver si es cierto lo que digo. La siguiente, esa es una queratosis seborreica. ¿Ves que es un poquito, el color tiene más oscurito y un poquito más café, pero hay también todita negrita? A ver, siguiente. Y eso vamos a ver pues en la práctica. Los que han hecho, ya hemos visto y hemos quemado con la crioterapia. Y con eso va muy bien. Se seca y después se cae y queda limpio. Entonces, la queratosis seborreica pues es una mezcla de células basales y queratinocitos y son, por lo general, pues son benignas, ¿ya? En forma de escamas, o sea, se parece a una verruga, por eso también tiene el nombre pues, de verruga senil, ¿ya? Entonces, esa es una queratosis seborreica, ¿ya? ¿Ves? La del joven, abajo, está más, es uniforme, pero hay que tener en cuenta que la queratosis seborreica, cuando es pigmentada, entonces puede ser melanoma, ¿no? Cuando es muy negrita ya nos llama la atención
y es mejor que se equivoquen y le hagan biopsia o lo manden para que lo veamos con el dermatoscopio. El dermatoscopio es un aparatito así chico y que es como un microscopio, pues, es como tener un microscopio en la mano. Entonces ese se mira pues, más de 10 veces de la lupa y ahí se ve si es a qué corresponde. ¿Es queratosis seborreica pigmentada o es melanoma? Ya, pero si fuera melanoma siempre hay que hacer biopsia, es la ley, para que después se compruebe con los marcadores tumorales que es S100 y KD67, ¿no? Siguiente. Ya. Entonces, ya el diagnóstico es lo que acabo de decir, que hay que hacer el diagnóstico diferencial con el melanoma. Ya. Pero también a veces la persona dice, tengo muchas queratosis seborreicas en mi espalda y no tenía, y me ha salido de golpe, algo así en forma brusca, ¿no? Es decir, de un momento a otro, en poco tiempo le ha salido. Entonces eso se llama signo de Leser-Freland, la aparición súbita de numerosas queratosis seborreicas y que corresponde que el paciente es muy probable que tenga una neoplasia. ¿Ya? El tratamiento en general para las queratosis seborreicas es la crioterapia, que va bien, pero donde no tienen crioterapia se puede hacer con electrofulguración. Ya, en caso de duda, a eso me refería a lo que les he dicho, que hay que hacer la biopsia, porque no vaya a ser que le digan, no señora, es un lunar o es una queratosis seborreica y vaya a ser melanoma, de que ya se pase el tiempo, ya pues fatal, ¿no? Siguiente. Ya, esa es la queratosis seborreica pigmentada, ¿ves? Se parece a un melanoma. Bien negrito, más negro, ¿no? Más negro. Siguiente. Y este es el paciente que tiene queratosis seborreicas varias en la cara y que le hemos echado pues crioterapia en 2, 3 sesiones y miren cómo ha quedado. Más joven, más o sea, mejor presentable, ¿no? Entonces el paciente pues sí se va agradecido, ¿no? Siguiente. Ya creo que estamos terminando, falta poco. Ya, el queratacantoma es también un tumor que es precanceroso, por eso hay que tratarlo a tiempo. ¿Ya? Entonces un nódulo de 10 a 20 milímetros y en el centro tiene como un redondito, como un cráter del volcán, así. Eso es lo que lo caracteriza, pues. Entonces el tratamiento hay que sacarlo, porque si lo dejamos se va a convertir con el tiempo a carcinoma epidermoide. Siguiente. Ya. Ese es un queratocantoma, miren como hoyito, como un cráter en la zona, ¿no? Siguiente. ¿Ves? Ahí ya más en el dorso de la mano, en el otro también se ve en el dorso de la mano, es característico, es el huequito ese, ¿no? Siguiente. Ya, y los efectos de la radiación solar y el cáncer de piel, ya con eso acabamos al siguiente. Entonces ya hemos visto esto de la radiación y la longitud de onda. Siguiente. Entonces, el efecto del sol en la piel, si uno se expone mucho, entonces va a haber pues, daño pues, en la piel, ¿no? Y puede degenerarse debido a una alteración de la inmunidad. Pero si sigue afectando, va a producir una quemadura o puede también dar una alergia al sol. Entonces, si es alergia, entonces es una dermatitis solar o una urticaria solar, ¿no? Y si sigue su camino, va a
degenerar, si se va por el lado de la inmunodeficiencia, va a dar infección, ¿no? Y hay algunas infecciones por el sol, como vamos a ver el prurigo actínico y la erupción polimorfa solar. O puede irse por el camino que produce cáncer, carcinoma vasocelular o si no carcinoma epidermónico. Entonces, es lo mismo los efectos del sol, solo que ya un poco más detallado, pero al final va a dar infección o va a dar cáncer, lesiones benignas como la queratosis seborreica, los léntigos, o también puede las arrugas que por el sol se notan más y después siguiente, si no, ya va a dar cáncer de piel. Y estos son los prototipos de piel ya en foto, ¿ya? Entonces, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el 4, el 5 y el 6, que es diferente, ¿no? De las 6 al 1. Totalmente. ¿Cuáles se afecta más? Es el 1 y el 2, ¿no? La siguiente. Entonces, los efectos clínicos adversos, ¿no? ¿Qué va a provocar el sol? Pigmentación de la piel. Eso se llama, por ejemplo, melasma. Eso como paño que tienen, así como cuando las mamás se embarazan, y también da en el hombre, igualito, en la cara también. Entonces algunos dicen, no sé si será cierto, que si tiene el hombre es porque su señora está embarazada. No sé, como que se le pasa a él. Entonces, serviría, si es cierto eso, pero coincide, sino que serviría para que no se vaya a negar que no es para él, ¿no? Porque ves que a él le ha salido, entonces, ya, siguiente. Y como les decía, los efectos adversos también del sol va a dar una alergia severa, o sea, tiene alergia al sol de estos pacientes, y se llama erupción polimorfa solar, donde dé el sol, donde dentro del sol acá en el pecho, cuando estamos con manga corta, ¿ves? Así como es clarito porque es en las zonas donde dé el sol, y donde protege la ropa no hay, entonces eso está bien clarito. Y hay una fotodermatosis, o sea, alergia por el sol, en niños que tienen alergia al sol, y como les ven la cara, eso se llama prurigo actínico. Actínico quiere decir en latín sol presolar, ¿no? Entonces se llama prurigo solar o prurigo actínico, es lo mismo. Entonces, miren, hasta la vista, el ojo se afecta porque se enrojece, también está dañando al globo ocular. Entonces, el tratamiento para esto es que no si tiene alergia al sol, tiene que no estar en el sol, y la ropa que le cubre, ¿no? Lo más que se puede. Pero hay un medicamento que antes se usaba para otras cosas, es la talidomida, pero en los años 60, 65, así, se suspendió porque era teratogénico. Y uno de ellos es, por ejemplo, ese congresista Galarreta, que tiene brazos artificiales, ¿no? Con ganchos, porque él su mamá fue producto de tomar talidomida. Pero hoy en día ha pasado los años y se ha visto que con la talidomida que viene de 100 miligramos, esto mejora muy bien, ¿ya? Entonces se está volviendo a usar, ¿ya? Pero en estos casos, pues, ¿no? Si bien, ya. Y hay pues, efectos adversos también del sol en forma aguda, por ejemplo, la enfermedad que se llama porfiria cutánea tarda, ¿no? Y el lupus eritematoso en alas de mariposa, la pelagra, ¿no? Y también por algunas plantas, a ver si por algunas plantas, por ejemplo, la ruda, la alfalfa, más que todo la ruda,
ustedes, por ejemplo, agarran ruda o se chocan, pues, o van a comprar un ramo de flores a llevar a algún sitio y tiene ruda ahí, entonces les da, acá se chipotea y después les des el sol y todito les negrea. Y eso se llama fotodermatosis. Fito es planta, foto que le da el sol y le da la dermatosis. ¿Ya? Y estos son los efectos pues, de la radiación solar, ya por la edad también, pues, ¿no? Se notan los surcos, el fotoenvejecimiento, ¿no? Tanto en la mujer como en el hombre, ¿no? Y esto es pues, la hipersensibilidad de las alergias, ¿no? Como hemos dicho al comienzo, ya con fotos es aquí inmediata, que era pues, la dermatitis atópica, pero en este caso es por alguna otra causa, ¿no? La reacción es rápida. La de tipo 2 que decimos citotóxica, la de 3 por inmunocomplejos y la número 4 que es la reacción retardada y la otra que ya forma granulomas a consecuencia de la reacción no solar. Ya, esto era lo que les decía de las plantas, la ruda, el hinojo, ¿no? La cáscara del plátano, pero en algunos pueblos que tienen alergia, ¿no? Entonces, como miren, hasta cuando una alergia es fuerte, hasta no solamente se enrojece, sino sale ampolla. Quiere decir que ahí es fuerte la reacción de ese paciente, ¿no? Entonces, lo que ya dijimos, pues, que la radiación ultravioleta, todo va por los diferentes caminos y al final va a dar un cáncer de piel, que se llama carcinogénesis cutánea, ¿no? En la piel. ¿Sí? Y estos son los tumores malignos, para también hablar algo de ellos. Entonces, ya hemos visto los tumores benignos, los premalignos, y ahora vemos las funciones o tumores malignos. A recordar nomás, los tumores benignos, ya está pues la queratosis seborreica, las verrugas, que son las verrugas vulgares, no se refiere a las verrugas genitales, ¿no? Y los nervios pigmentarios. Las premalignas, ahí está pues la queratosis actínica o solar, el carcinoma vaso. Y los malignos, está pues el carcinoma vasocelular, miren la foto bien porque eso les ayuda para el examen. Después el carcinoma epidermoide o espinocelular, que sale siempre sobre una lesión crónica. Por ejemplo, este paciente seguro que tuvo el labio así ulcerado y tiempo, y después ya se convirtió en carcinoma espinocelular. Y el melanoma pues es el último, el de abajo, ¿no? También se parece para una queratosis seborreica pigmentada, por eso es que se puede confundir el diagnóstico. Ya, siguiente. Esto pues les queda para, si se queda para que ustedes tengan a repasar. Y esto también es el efecto de la radiación crónica, por ejemplo, que decimos el lupus eritematoso, y acá, por ejemplo, este niño su diagnóstico y esos tumores se llama seroderma pigmentoso. Entonces el niño, decimos, ¿por qué tiene pues si esto es de la edad adulta, de los viejitos, ¿no es cierto?, de los mayores de 50 años para arriba, o 70, sí? Pero en este caso lo que está pasando es que este niño tiene un defecto del ADN en la piel, y por eso con el sol se envejece rápido, y a esa enfermedad se llama seroderma pigmentoso. Bueno, ya esto es, a ver lo que ya hemos dicho. Entonces, ya, a ver, siguiente.
igual pues los casos como ya va a dar bien vaso celular o bien espino celular. Lo importante es que el vaso celular, ese no da metástasis y es el más bueno de los tres, porque operando completamente, sacándolo sin que no quede nada, el paciente está curado. Mientras tanto, el epidermoide, ese sí da metástasis en un 15%, pero también se tiene que sacar completamente, pues, si no queda bien, ¿ya? Y el melanoma es el más malo, que siempre hace metástasis. Por eso que no hay que esperar que se avance, que se profundice. ¿Sí? Ya, ese es el vasocelular. Ya que ya hemos hablado con el tumor maligno más frecuente, no tiene escaso, o sea, el 0.005 da metástasis, o sea, casi no, ¿ya? Y lo localiza en un 65% en la cara. Esos son varios tipos, porque tiene varios tipos, pues, vasocelular. A ver, sigue el siguiente. Ya, ese es el caso. El vasocelular también hay varios. Hay el lupus Roden, el esclerodermiforme. ¿Y cuál es el más malo de todos? Es el carcinoma vasocelular, es el esclerodermiforme, porque en lugar de crecer para arriba, se va perforando como la maquinita para perforar igualito, entonces se va profundizando, y para sacarlo completamente se nos hace un poco difícil, pues, ya, porque se ha metido muy abajo. Eso es lo malo, pero operando bien, el tratamiento es con una operación especial a estos cánceres, es la cirugía micrográfica de Mohs. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que ir sacando y el patólogo tiene que estar ahí para que el cirujano va sacando y le va pasando. Y cuando dice en lo que ya le ha pasado de cortar, le dice ya no hay, ya está libre del tumor, o sea que ya lo ha sacado todo, entonces recién cierra y garantiza que sea pues bien operado. Eso se opera también ahora en Lima, así ya se opera, pero más antes. Eso siempre se operaba en España. Por eso a veces a España se iban a operarse de esta. El segundo, el espino celular, o las células escamosas, es cuando asienta sobre una herida crónica, que ya lo hemos dicho, ¿ya? Sobre una quemadura, una úlcera, una cicatriz, ¿ya? Y cuando es esta cicatriz en el pene, entonces se llama hipoplasia retegular. Ya vamos a acabar, el último no falta. Ese es el melanoma, ¿ya? El melanoma, por eso el ABC del melanoma o de cualquier lunar, el ABCD, el A quiere decir asimetría. ¿Ves? Si nosotros le pasamos una línea vertical y otra horizontal, da 4 cuadrantes, y los 4 cuadrantes son diferentes, no son igualitos, asimetría. La B, los bordes son difusos, irregulares. El AC, el color, miren, mancha negra y mancha más clara. Y la D, el diámetro, que tiene que ser mayor de 6 milímetros. El siguiente. Ya. Entonces ahí está el melanoma, miren cómo es las características en la foto. Siguiente. El melanoma también, siguiente. Ya. Y para mencionar nomás, otro tipo de tumor maligno son los linfomas, las linfomas de células T y de células B. ¿Ya? Entonces, el siguiente es la histiocytosis de células. Siguiente. ¿Ya? Ese es los linfomas, que primero da micosis fungoide y después eso lo dejan, no se hacen ver y se sigue avanzando y ya se forma linfoma de células T. Siguiente.
y el otro es el sarcoma de Kaposi, el otro tumor, ¿ya? Que también hay dos formas, el clásico y el que es relacionado con el VIH. Entonces son lesiones tumorales medias violáceas que da más que todo en las piernas. Se llama sarcoma de Kaposi. Y esa creo que es la última. Sí, ¿ya? Entonces tenemos una gran tarea en nuestra región a educar sobre la prevención a todos, ¿no? Que hay que cuidarse del sol, que hay que usar sombrero, hay que usar bloqueador, hay que decirle que no es bueno asolearse mucho, que no hay que ir a la playa y asolearse todo el día. Entonces, cuando sea viejito, va a tener todo lo que hemos hecho en la clase. Ya. Gracias. Y el lunes hacemos la otra clase. Ya.